Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. Comienza su cita con Euronews hoy. Este lunes 26 de noviembre, estos son los titulares. Theresa May insiste en que no hay un mejor acuerdo posible para el Brexit. Intenta convencer a correligionarios y opositores de que lo apoyen. El conflicto entre Rusia y Ucrania se traslada al mar de Azov. Ambas partes se acusan de haber desencadenado un incidente naval. En España comienza el esperado juicio contra la excúpula de Bankia. Entre los acusados, el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. El mundo del cine está de luto. Muere a los 77 años el director Bernardo Bertolucci, dejando una obra exitosa y polémica. A poco más de 2 semanas del crucial voto del Parlamento británico sobre el acuerdo del Brexit el 12 de diciembre, la Premier insiste en sus bondades. May no solo tiene que lidiar con la oposición laborista, cuyo líder ha calificado el pacto de acto de automutilación nacional, sino con sus propios compañeros de partido. Votar contra el acuerdo del Brexit solo llevará división e incertidumbre al Reino Unido. Este es el mensaje que ha enviado la primera ministra británica Theresa May a los diputados presentes en la Cámara de los Comunes en Londres. May busca el respaldo de los parlamentarios al documento aprobado el domingo en Bruselas por los 27 países de la UE. Puedo decirles con absoluta certeza que no hay un mejor acuerdo posible. Podemos respaldar este acuerdo, cumplir con el voto del referéndum y pasar a construir un futuro más brillante de oportunidades y prosperidad para todo nuestro pueblo. O también esta Cámara puede optar por rechazar el acuerdo y volver a la casilla de salida, porque nadie sabe qué pasaría si este acuerdo no se aprueba. El laborista Jeremy Corbyn, líder de la oposición en el Reino Unido, se mostraba irónico ante las palabras de su adversaria política con respecto a un acuerdo que no aprueba. La verdad es que bajo este gobierno nunca hemos llegado más allá del punto de partida. No cabe duda de que este acuerdo nos dejaría con lo peor de todos los mundos. No hay voz ni voto sobre las normas futuras ni seguridad para el futuro. Ni siquiera el gabinete del primer ministro puede vender este pacto. Así, tras muchos meses de arduas negociaciones, el Parlamento del Reino Unido votará el próximo 12 de diciembre el acuerdo del Brexit pactado con Bruselas. May necesita que lo apruebe una mayoría simple sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. Gibraltar fue la pieza que puso en peligro la ratificación del acuerdo del Brexit por los 27 y un tema que sigue trayendo cola. El ministro principal del Peñón ha puesto en duda la validez de la declaración sobre el papel de España en las futuras relaciones. Espaldarazo de Alemania a la aclaración sobre la situación de Gibraltar que forzó España en el acuerdo sobre el Brexit. Una declaración que, según el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, es papel mojado. Preguntado al respecto, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha respondido: Tendré muy en cuenta la próxima vez que me proponga hacer una declaración. Claro, decir que eso no tiene ningún valor, pues es vivir fuera de lo que son las prácticas diplomáticas y la manera como se trabaja en la Unión Europea para llegar a acuerdos. Acto seguido, el ministro alemán de Exteriores, que se ha reunido en Madrid con Borrell, se mostró tajante. Me sorprende este debate que hay en España, porque les puedo transmitir la postura del Gobierno federal a este respecto, que es muy clara. Por supuesto, se trata de un documento jurídicamente vinculante, con una interpretación vinculante, que se ha determinado tal y como ya se ha hecho otras muchas veces en la Unión Europea. Incertidumbre en el campo de Gibraltar. Sus habitantes se preguntan cómo será su vida cuando se consume el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. No hay que olvidar que la economía del enclave británico representa el 24% de los puestos de trabajo en la zona. ¿Qué pasará cuando la bandera europea deje de ondear en la sede del gobierno de Gibraltar? Los llanitos, que votaron masivamente por seguir en la Unión Europea en el referéndum sobre el Brexit, no esconden su inquietud, aunque creen que Londres ha hecho bien su trabajo. Referente al Brexit, pues yo creo que Inglaterra ha protegido a Gibraltar 100%.
Básicamente es un problema político. Todos los días, desde el lado español, unas 10.000 personas cruzan la frontera para trabajar en Gibraltar. El Peñón está alimentando a toda la región, así que si algo pasa, sería una catástrofe para esa gente. Aunque España ha conseguido que la UE y el Reino Unido reconozcan que los acuerdos que afecten al Peñón deberán contar con el respaldo de Madrid, en el campo de Gibraltar crece la inquietud. Gibraltar soporta las 3 patas de una mesa y si le fallan a algunas de esas patas, pues la mesa se cae. No hay otros recursos en la línea que no sea Gibraltar. 10.000 personas pasan la frontera o más al día. Claro, el trabajo depende de eso, entonces si es extracomunitario y no hay acuerdo, habrá horas y horas de espera y probablemente muchas empresas se vayan. Más que por su imponente presencia, el Peñón descuella del resto de localidades del extremo meridional de la península ibérica por sus envidiables cifras macroeconómicas. Gibraltar tiene un PIB per cápita comparable al de Qatar o Luxemburgo y un índice de desempleo del 3%. En las localidades españolas vecinas el paro supera el 30%. El conflicto entre Rusia y Ucrania en el mar de Azov lleva a la OTAN a una reunión de urgencia. La tensión ha aumentado de manera peligrosa tras un incidente naval. Moscú habla de provocación. Kiev dice que Rusia ha lanzado la nueva etapa de su agresión contra Ucrania. La escalada de tensión aumenta entre Rusia y Ucrania después de que 3 embarcaciones ucranianas que intentaban llegar al mar de Azov fueran interceptadas por la Marina rusa, capturando los barcos y acusándolos de ingresar ilegalmente en sus aguas territoriales. Para el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Ucrania violó las normas internacionales. Puede ser que mientras Ucrania estaba planeando esta provocación, y nadie tiene ninguna duda de que esto se hizo con la voluntad y probablemente con la orden directa de sus líderes, contaba con beneficiarse de esta situación. En primer lugar, contaba con el hecho de que Estados Unidos y Europa, como siempre, estarán incondicionalmente del lado de los provocadores. Las naves ucranianas han sido entregadas a Kerch. El ministro de Defensa de Rusia dijo que los drones militares están trabajando sobre el Mar Negro y el Mar de Azov, con el fin de evitar nuevos incidentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó al encargado de negocios de Ucrania en relación a las acciones provocadoras del lado ucraniano, como dijo el ministerio. Petro Poroshenko declara el estado de excepción en Ucrania. El presidente ucraniano firmó hoy un decreto sobre la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de imponer la ley marcial. Sin embargo, este decreto presidencial aún debe ser aprobado por el Parlamento ucraniano, que no llegó a imponer la ley marcial ni siquiera después de la anexión rusa de Crimea. En caso de ser aprobado, el estado de excepción entrará en vigor hasta el 25 de enero del próximo año, aunque podría ser levantado en cualquier momento. Como comandante en jefe daré lo mejor. Teniendo tan poco tiempo y en tan solo un mes haré todo lo posible para mejorar nuestra capacidad de repeler un posible ataque a gran escala por parte de Rusia, el país agresor. El estrecho de Kerch une el Mar Negro con el Mar de Azov en la disputada frontera entre los dos países. Actualmente, Rusia controla las 2 orillas del estrecho al considerar como propias todas las aguas en torno a la ocupada península de Crimea. La situación enfurece a los activistas ucranianos que se reunieron delante del consulado ruso de Kharkov para protestar y quemar la bandera rusa. Vuelve a sonar la campanita de Bankia en los informativos para marcar el inicio de uno de los juicios más esperados de los últimos años en España, el de la polémica salida a bolsa del superbanco surgido de la fusión de 7 cajas de ahorros. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para su entonces presidente, Rodrigo Rato. Arranca uno de los juicios más esperados en España, el de la polémica salida a bolsa de Bankia. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 5 años de cárcel y una multa de 60.000 euros para el ex vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, por presunta estafa a los inversores. 300.000 personas, la mayoría pequeños ahorradores, a los que se habría ocultado información sobre la verdadera situación económica de la entidad. Rato, que ha salido de la cárcel por vez primera desde que comenzó a cumplir condena por las tarjetas Black de Caja Madrid,
Presidió Bankia entre 2010 y 2012. Junto al ex vicepresidente del gobierno se sienta una treintena de exdirectivos de la entidad. La Fiscalía pide penas de menor grado para 3 de ellos y el sobreseimiento del caso para el resto. Nacida tras la fusión de 7 cajas de ahorros, Bankia salió a bolsa en 2011 a las puertas de una crisis bancaria. Un año más tarde, coincidiendo con el peor periodo de la crisis económica, la compañía tuvo que ser nacionalizada y reflotada por el Ejecutivo español. El caso se convirtió en un símbolo de las malas prácticas del mundo financiero. La entidad asegura que ha devuelto casi todo el dinero a los inversores y pide la nulidad del juicio. La acusación tratará de demostrar que fue un engaño masivo y premeditado, que quienes lo idearon se lucraron con él y que hubo perjuicio. No se espera una sentencia antes de 6 meses. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión? ¿Deben castigarse con penas de cárcel las injurias contra los símbolos nacionales o contra la corona? Son preguntas recurrentes en España en los últimos meses. Tras la condena a un rapero, un cómico está imputado por presunto ultraje a la bandera. Dani Mateo a juicio. El humorista español compareció este lunes ante el juez, citado por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos y odio, tras haberse sonado la nariz con la bandera de España durante un sketch. En su primera comparecencia, Mateo se negó a declarar ante el juez para poder así preparar su defensa. A su salida de los juzgados de Plaza de Castilla fue increpado por algunos ciudadanos. ¡España entera! Cuando entramos en el terreno de la justicia, lo que hay que hacer, lo inteligente, es callar y escuchar, que es lo que la justicia tiene que decir. Yo solo diré que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera. Dani Mateo fue denunciado por la organización Alternativa Sindical de Policía tras su gag en el programa de El Intermedio, desde donde ya han pedido disculpas por la polémica creada. En España el delito de odio puede penarse con hasta 4 años de cárcel. Al otro lado del Atlántico, Tijuana es un polvorín. Los migrantes centroamericanos de la caravana empiezan a perder la paciencia. Quieren entrar en Estados Unidos cueste lo que cueste. Los guardias fronterizos tienen luz verde para utilizar la fuerza letal si lo consideran necesario. Desesperados, cientos de migrantes de la caravana intentaron este domingo cruzar el muro fronterizo con Estados Unidos. Los agentes estadounidenses les repelieron sin ambajes, lanzándoles gases lacrimógenos. Los migrantes formaban parte de una marcha pacífica que avanzaba hacia la garita del Chaparral. De repente, cientos de ellos rompieron filas, echaron a correr y trataron de trepar el muro fronterizo por varios puntos. Del otro lado se encontraron con otro muro insalvable, el de la policía fronteriza estadounidense. Tras estos sucesos, México ha anunciado que reforzará la seguridad en varios puntos con más agentes federales y deportará a los migrantes que intentaron cruzar el muro. Estados Unidos, por su parte, cerró temporalmente el puesto fronterizo de San Isidro, entre San Diego y Tijuana, uno de los más concurridos del mundo, por donde cada día pasan unos 50.000 vehículos y 25.000 peatones. Tiempo ahora para el deporte. Los héroes croatas llegan a Zagreb con su segunda Copa Davis bajo el brazo tras derrotar a Francia. Hurras y aplausos al equipo croata de Copa Davis en las calles de Zagreb. Miles de aficionados recibieron a los campeones en la céntrica plaza de Ben Jelajic. Los tenistas, encabezados por el número 1 croata Marin Cilic, llegaron a la plaza directamente desde el aeropuerto portando la ensaladera. Los croatas ganaron la Copa Davis tras superar a Francia. Cilic fue el héroe de la final jugada en Lille, aportando a Croacia 2 de los 3 puntos para el 3-1 con el que se impuso a los defensores del título, al derrotar el primer día al francés Jo-Wilfried Tsonga y el tercer día a Luca Pouille. Ser recibido de esta forma es como un sueño, declaró Cilic, ovacionado por la multitud. Terminamos con una triste noticia para todos los amantes del buen cine. Nos ha dejado el director Bernardo Bertolucci, el amante de la vida, el inconformista, el transgresor. Su obra se queda con nosotros. Adiós a uno de los grandes del séptimo arte. Bernardo Bertolucci ha fallecido en Roma a los 77 años.
Productor, guionista, director, poeta, Bertolucci será recordado por obras maestras como El Novecento, El último emperador, ganadora de 9 Oscars en 1988, o la siempre polémica El último tango en París, rodada en 1972, censurada en España y causante tras su estreno de un gran escándalo por el carácter sexual y la dureza de algunas de sus escenas. Bertolucci no solo ganó el Oscar por El último emperador, también el León de Oro de Venecia en 2007 o la Palma de Oro honorífica en Cannes en 2011, entre otros muchos galardones que le reconocieron como lo que fue, uno de los más grandes creadores de su generación, siempre a la búsqueda del alma de sus personajes, bien influenciado por su maestro y amigo Pierpaolo Pasolini. Con su muerte el cine italiano pierde a su último gigante. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana a la misma hora, a las 10 de la noche, hora central europea. No nos fallen. Hasta entonces, recuerden que pueden seguirnos en nuestra web, a través de nuestra aplicación y en las redes sociales. Hasta mañana.